refutando rápidamente al neomarcionita de visión celestial, que yo más bien le diría visión infernal, porque vamos a ver ahorita que este canal y este contenido de estas personas no solamente son herejes, hermanos, sino que son blasfemos. Vean de que ya que decirle a Dios, ya que decir y afirmar y estar haciendo videos todos los días diciendo que Dios es el diablo. Voy a presentar dos pasajes voy a presentar donde uno es de manera indirecta y otro sí es de manera directa. Voy a empezar con el que, en estos dos pasajes, hermanos, porque ellos apuestan su vida a que en ninguna parte de la Biblia diga que Jehová es padre de Jesús. Ellos, es más, están dispuestos a dar su vida en afirmar que Jehová no tiene nada que ver con Jesucristo y que mucho menos sería su padre. ¿Cómo? ¿Cómo lo van a considerar su padre si dicen que Jehová es el diablo, no? Entonces, ellos afirman que no hay en la Biblia algún pasaje o algo que al menos sugiera que Jehová es padre de Jesucristo, pero yo voy a mostrar dos pasajes y uno de ellos dice literalmente, y no en palabras de los apóstoles o de algún profeta, en palabras de Jesucristo, en palabras de Jesús, donde él literalmente dice que Jehová es su padre y usa la palabra padre literalmente, ahí está escrito. Entonces, con estos dos pasajes, hermano, queda completamente refutado estos falsos maestros, estos falsos pastores, y todavía se atreven, todavía tienen el descaro de ser pastores de una congregación. Pobre gente, hermanos, de verdad. Siento lástima por esta gente, porque yo he visto los videos, hermanos, y la gente que se congrega ahí con ellos se ve que es gente, eh, digamos, mm, que son como indígenas, algo así. O sea, hermanos, de verdad que esta gente, de verdad que no saben el juicio que les espera, el juicio que les espera, si es que se mueren sin haberse arrepentido de tanta blasfemia. Y más aún de atreverse a haber sido todavía maestros enseñando blasfemias y enseñando tonterías. De verdad, hermanos, que esto no es mi estilo, pero de verdad este tema a mí me enardece espiritualmente. O sea, de verdad, como decía el gordito youtubero, me enfarisea. Esto sí me enfarisea, hermanos, de verdad, a mí esto sí me enfarisea. Les voy a presentar los pasajes donde voy a refutar. Y no solamente, o sea, no lo voy a refutar yo voy a presentar los pasajes, y no es el mismo Señor, el mismo Espíritu Santo, la misma palabra de Dios quien va a refutar a este falso maestro blasfemo, que ojalá se arrepienta de verdad. Yo lo invito, si él llega a ver este video, yo le invito a que se arrepienta de tantas blasfemias y que corra a los pies de Cristo y que abrace la verdad del evangelio. ¿Sí? Yo voy a presentar, eh, aquí está, este es el primero, donde Jesús casi dice directamente, pero digamos, es como de una forma indirecta, pero ahí se ve claramente que Jehová es padre de Jesús. Sí, todas las herejías cero, cero tolerancia a las herejías, hermanos. No, es broma, es broma. Miren, hermanos, para cuando ustedes se encuentren con un marcionita y que les diga que Jehová es el diablo y que era un demiurgo y que era un dios menor, el creador de los judíos y que no tiene nada que ver con Jesucristo y que mucho menos puede ser padre de Jesucristo. Apunten estos dos versículos, hermanos, porque estos dos versículos refutan a los marcionitas de una vez por todas. Miren, ¿de quién es hijo el Cristo? Vean, vean. Y aquí vamos a recurrir al Salmo 110 porque este pasaje conecta al Salmo 110. Miren, hermanos, lo que dice.
está en Mateo 22, 44. Vamos a empezar desde el 41. Mateo 22, del 41 en adelante. Dice, y estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó, vean, Jesús les hace una pregunta a esta gente. Estamos hablando de Jesús, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Les pregunta Jesús a los fariseos, le dijeron, de David. Y es correcto, porque sabemos que dice en Romanos capítulo 1 que Jesús vino en la carne y es hijo de David según la carne. Ok, hasta aquí estamos de acuerdo todos. ¿De quién es hijo? Le dijeron de David. Ok, pero vean cómo el Señor Jesús va más allá y cita un salmo. Dice Jesús, está bien, el Cristo es hijo de David, pero esto va mucho más allá, ¿sí? Realmente vamos a ver aquí cómo no es hijo de David del todo. Veamos, él les dijo, pues como David en el espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor. Aquí vemos la Trinidad también, hermanos, una interacción entre Padre, entre Dios Padre y Dios Hijo. En el Salmo 110, aquí en el versículo 44, el Señor Jesucristo está citando el Salmo 110, 1. Mire, dice, dijo el Señor, dice, pues como David en el espíritu le llama Señor. Mira, aquí está diciendo Jesús que David le llama Señor al Cristo. Mira, pues como David en el espíritu le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Mira, y entonces Jesús les dice, pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? O sea, ¿cómo si el Cristo es Señor de David? O sea, es su Señor, es su Dios. ¿Cómo va a ser su hijo entonces? Ven, hermanos, cómo Jesús va más allá. Dice, y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más, porque el Señor Jesús era directo, o sea, nadie le podía ganar una, era el Señor, era Dios. Miren, dice, dijo el Señor a mi Señor. Cuando dice dijo el Señor a mi Señor, ¿a quién se está refiriendo? Un Señor es Jehová su Padre y otro es Jehová, el Hijo de Dios, Jesucristo. Sí, ahí está, aquí estamos, hermanos, que Jesús está diciendo aquí implícitamente que, que Jehová le dijo al Cristo, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, ¿verdad? Entonces aquí vemos, hermanos, claramente, cuando dice, dijo el Señor a mi Señor, quiere decir que el Padre, Jehová, se está dirigiendo al Cristo en esa relación que hay, porque el Señor Jesús dice en Juan capítulo 17, en aquella comunión que teníamos nosotros antes de que el mundo fuese, aquí David se le revela una interacción que tiene la primera persona de la Trinidad y la segunda persona de la Trinidad, y tienen un diálogo que le dice, siéntate a mi derecha. ¿Quién es el que está sentado a la derecha del Padre, hermanos? Jesucristo. Jesucristo está sentado a la derecha del Padre. Dice, siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Dónde también se hace referencia a esto, hermanos? Y lo vimos el domingo cuando hablé de la resurrección. Lo vimos el domingo, hermanos, cuando hablé de la resurrección. ¿Qué dice? Primera de Corintios 15, vea cómo hace referencia Pablo a esto. Lo voy a buscar rapidito en mi Biblia. Bueno, es que es tan fácil refutar a estos blasfemos que de verdad que no sé por qué estoy haciendo estos videos, pero no. Miren, miren, dice, miren, pero cada uno a su debido orden. O sea, está hablando de la resurrección, Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino, ¿a quién?
al Dios y Padre cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia. Mire, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Ven aquí la referencia, hermanos. Jesús está diciendo de quién es hijo el Cristo, le dicen de David. Dice, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor, el Padre, Jehová, a mi Señor, que es el Cristo, el Hijo de Dios, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jesús está citando el Salmo 110 y después el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos del 22 en adelante, cómo dice que el Dios y Padre va a sujetar sus enemigos por estrado de sus pies. Vemos aquí, hermanos, este primer versículo donde podemos ver claramente que hay una referencia en este salmo a la enseñanza de Jesús y a lo que posteriormente el apóstol Pablo en su carta a los Corintios les dice las mismas cosas. Entonces, esa interacción que por el Espíritu se le permitió a David ver, es esa interacción, ese diálogo que tiene el Padre con el Hijo. Entonces, aquí Jesucristo claramente está enseñando que Jehová es su Padre, ¿sí? Y que va a reinar hasta que todos sus enemigos sean puestos por debajo de sus pies, literalmente, hermanos. Entonces, este versículo es importante, hermanos, para refutar a los neomarcionitas blasfemos. Ahora voy a presentar uno, hermanos, y con este versículo ya, aquí, pacatazo, bye, chao, adiós, quedan completamente destruidos. Esta gente blasfema que engaña a tantas almas inocentes que abrazan la mentira, hermanos, porque la mentira, por irracional que sea, por blasfema que sea, por tonta que sea, hermanos, por ilógica, por carente de este sustento que tenga, hermanos, la naturaleza humana está en abrazarla. Y nosotros éramos así, dice el apóstol Pablo, más muchos de nosotros éramos así en otro tiempo, pero ahora ya hemos tenido entendimiento por la gracia de Dios, hermanos, por la gracia de Dios. Hemos tenido, Dios nos ha dado entendimiento para conocer al verdadero y estamos en el verdadero, ¿sí? El verdadero es nuestro Señor Jesucristo. Yo he comentado, yo he hecho comentarios, hermano, en sus videos. Una vez estuve haciendo comentarios en un video ahí en vivo y no me bloquearon. Les dije, hermanos, ahorita vamos a mi canal y nos aventamos un debate, un diálogo. También después le comenté otro video, ya en diferido, y les dije, vayan a mi canal y ahí tenemos un debate y nunca me contestaron. Este, entonces, este es el primer pasaje que yo presento, donde claramente se hace referencia a una interacción que hay entre Jehová y Jesucristo. Sí, sabemos que Él es Padre de Jesucristo, aquí está claramente, pero en este pasaje que sigue, sí Jesucristo dice ahí textualmente, literalmente, que Jehová es su Padre, literalmente. Y vamos a ver, hermano, vamos a detener aquí en la pantalla y vamos a compartir el otro pasaje que está en Juan capítulo 2. Juan capítulo 2 termina de refutar completamente a estos herejes blasfemos. Miren, vamos a ver, hermanos, cómo literalmente, y lo van a ver ustedes mismos, dice Juan capítulo 2 versículos 13 en adelante, dice, estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas,
echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, hermanos, aquí está Jesús bien enconejado. Dice, quitad de aquí esto, miren, y no hagáis de la casa de mi padre. Vean, hermanos, y remarquen este versículo 16. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Vean. Y cómo hasta los discípulos se acuerdan de un pasaje del Antiguo Testamento. Miren, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. El celo de tu casa me consume. Vean, hermanos, aquí está diciendo, literalmente Jesús está diciendo, no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. ¡Pum! No hay nada más que decir, quedan refutados, hermanos. A ver, Salomón, ¿quién construye el templo? ¿Quién es el que construye el templo? Y aquí está Sigi, hermanos, que sabe mucho del Antiguo Testamento y de las leyes y todo. Hermano Sigi, ¿quién construye ¿en dónde se construye el templo? A ver, ¿cuántos templos había en Jerusalén en la antigüedad, hermano? ¿Cuántos había? ¿Cuántos templos había en Israel? Uno. ¿Y quién lo construye? Salomón. Porque Dios le dijo a David, tú ya has derramado mucha sangre, a ti no te voy a conceder construir el templo, sino va a ser a tu hijo. ¿Y quién construye el templo, hermanos? Salomón. Era el único templo que había en Israel. ¿Ok? Entonces, el único templo que había en la época del segundo templo, en los tiempos de Jesús, ¿cuál era? El templo dedicado a quién? A Jehová, a Yahvé. No había otro templo dedicado a ningún otro Dios en Jerusalén, más que a Jehová Dios. ¿Sí o no? O sea, ¿hay alguna posibilidad, hermanos, de que Jesús se hubiera equivocado de templo y hubiera entrado a otro templo que no fuera el templo que estaba en esa misma posición geográfica en Jerusalén dedicado a Jehová? ¿Había algún otro templo? Porque, pues, si aquí el hermano Sigifredo me dice que en Jerusalén, en tiempos de Jesús, había otro templo dedicado a otro Dios, pues que me diga. O sea, si este blasfemo, Francisco Chic, me puede demostrar que en Jerusalén, en los tiempos del segundo templo, en los tiempos de Jesús, había otro templo donde los judíos se congregaban para las fiestas, pues ahí sí acepto que estoy equivocado, ¿ok? Pero Jesús dice que entra en Jerusalén en la fiesta. Era la fiesta, dice, era la fiesta de los judíos. Vean, vamos a leerlo otra vez. Y dice, miren, estaba cerca la Pascua de los judíos. ¿Dónde se celebraba la Pascua de los judíos, hermanos? ¿Y a dónde iban a llevar sus sacrificios? Y los borregos y los machos cabríos, ¿a dónde? Al templo que estaba en Jerusalén, fundado desde el principio en el nombre de Jehová, y la presencia de Jehová estaba ahí, y los sacerdotes eran los sacerdotes de Jehová. Dice, estaba cerca la Pascua de los judíos. No había otro templo donde los judíos fueran a celebrar la Pascua, sino que al templo que edificó Salomón, que después llegó el rey Nabucodonosor y destruyó y se llevó los tesoros y profanó el templo y se llevó cautivos a Babilonia a muchas personas, ¿sí? Luego llega Esdras, Nehemías y vuelven a reedificar el templo, y hasta los días de Jesús, ese era el templo de los judíos, ¿o había otro?
okey, o sea, sé que no es necesario que diga todas estas cosas, pero quiero que para esta gente blasfema no quede ninguna duda. Dice: "Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados". La historia nos dice que esto es verdad. Había mucha gente ahí que estaba haciendo negocio con los bueyes, con las ovejas, que las vendían a altos precios. Y estaban situados ahí en el templo de Jerusalén dedicado a Jehová. Y haciendo un azote de cuerdas, Jesús se le prendió el garrero, hermanos, a Jesús. Le provocó una ira santa, un enojo santo y bien justificado, dice, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, como un dinero mal habido, aprovechándose de la gente, y volcó las mesas. Ya me imagino yo qué enardecido estaba Jesús, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre. Aquí está, hermanos. Aquí está. Para cuando ustedes tengan una conversación con un blasfemo de estos, les citen Juan capítulo 2 versículo 16 donde dice: "Y no hagáis de la casa de mi padre". Aquí, miren, textualmente está, hermanos. Textualmente Jesús lo está diciendo. Inclusive yo fui a la concordancia, a Strong, a ver qué dice el pasaje, y, sí dice en el griego padre. O sea, no es que aquí sea un error de, traducción o algo, no. En el texto griego dice: "No hagáis de la casa de mi padre", dice la palabra padre, ¿sí? "Y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado". Aquí queda refutado todos estos marcionitas modernos de Internet que están engañando a los pobres incautos, a la gente que desgraciadamente ignora la palabra de Dios y se van tras estos falsos apóstoles, tras estos falsos maestros, herejes, que ojalá Dios les conceda la gracia de poder arrepentirse. Ojalá y se arrepientan de sus pecados y confiesen al único Dios verdadero, a Jehová, Padre de Jesucristo, y a Jesucristo y al Espíritu Santo, porque esta gente, hermanos, se encuentra en grave peligro su alma. Y se imaginan, hermanos, estos falsos maestros, a cuánta gente se van a llevar entre los pies, a cuánta gente se están llevando entre los pies, ¿sí? O sea, hermanos, esto es tan fácil de refutar, pero yo ya tengo años haciendo este tipo de videos, inclusive en mis videos más antiguos de hace años, le dedico también un video a otro marcionita. Bueno, no es marcionita, este es escéptico, es ocultista, pero también dice que Jehová es Satanás. Pero hermanos, esto es muy importante. Dice, también le da un pacatazo a los universitarios porque dice, casa de mi padre, no mi casa. Exactamente. Sí, porque dicen que Jesús se oraba a él solo. O sea, no, o sea, Jesús no tenía un trastorno de personalidad múltiple, hermanos. Él estaba orando a su padre en la persona del Hijo, en esa persona que se encarnó, y que ese tema está tan, ya se está hablando tanto de esto, pero en esa persona que se encarna, él, en la persona de Jesús, le ora a su Padre, haciendo la distinción, no la división ni la separación, porque eso es herejía, haciendo la distinción entre Padre e Hijo, entre la persona del Padre y la persona del Hijo que está encarnado, ¿ok? Entonces, hermanos, cada que se enfrenten con un marcionita blasfemo de estos, citen estos dos pasajes. Estos dos pasajes, hermanos, por sí mismos, refutan y destruyen cualquier cosa que ellos pudieran decir, porque aquí está, o porque ellos dicen, muéstrame con la Biblia donde dice que Jehová es Padre de Jesucristo. Pues aquí está. Jesús lo está diciendo abiertamente, libremente, que esto no era, digamos, esto no era nada
extraño para nadie. Decir que esa era la casa de de Jehová, decir que esa era la casa de Dios, para nadie era extraño, era tan normal, pero estos estos blasfemos, tuercen las Escrituras, así como Marción se atrevió en el siglo segundo, Marción, que ya había sido excomulgado, que lo habían sacado ya de la iglesia por blasfemo. Él, hermano, se editó su propia Biblia, agarró su Antiguo Testamento y así literalmente lo echó a la basura, Marción, el Antiguo Testamento, y editó un Nuevo Testamento solo con el Evangelio de Lucas y con las cartas de Pablo, y todas tergiversadas y todo.